Episodio 1. El arrecife que pierde color. Naru nadó tan rápido como pudo. El agua clara se abría frente a él en destellos confusos. Las rocas, los corales y las sombras parecían moverse de lugar cada vez que giraba la cabeza. No conocía ese sitio, no reconocía las formas del fondo ni el dibujo de las corrientes. Todo era demasiado brillante, demasiado abierto, demasiado silencioso. Detrás de él, el extraño pez volvió a aparecer entre los corales. Su cuerpo cruzó el agua con movimientos bruscos. No era mucho más grande que Naru, pero sus aletas se abrían de forma amenazante, como si quisiera ocupar todo el espacio. Sus colores eran oscuros y vivos al mismo tiempo, marcados por franjas que parecían advertencias. Naru no sabía si aquel pez quería lastimarlo, expulsarlo o simplemente asustarlo, pero no pensaba quedarse para averiguarlo. Dobló junto a una roca cubierta de pequeñas algas y bajó hacia el fondo. Sus aletas temblaban por el esfuerzo. El pecho le ardía. Cada vez que intentaba mirar hacia atrás, el miedo le hacía perder velocidad. El misterioso pez golpeó el agua con la cola y se acercó más. Naru vio una abertura estrecha entre dos rocas y un grupo de corales pálidos. No parecía un refugio cómodo. Apenas había espacio para entrar. Pero era lo único que tenía. Se lanzó hacia la grieta. Su cuerpo rozó la piedra. Una de sus aletas tocó un borde áspero y tuvo que contener un pequeño sonido de dolor. Se metió más adentro, doblando el cuerpo hasta quedar oculto entre la sombra y las ramas duras del coral. El pez pasó frente a la entrada. Naru dejó de moverse. Ni siquiera agitó las aletas. El agua vibraba con cada movimiento del desconocido. Desde la oscuridad de la grieta, Naru alcanzaba a ver una parte de su silueta dando vueltas afuera. El extraño pez parecía buscarlo, insistente, como si Naru hubiera cometido una falta terrible al entrar en aquel lugar desconocido. Naru cerró un poco los ojos. Quería llamar a su madre, quería escuchar la voz firme de su padre. Quería que Millie apareciera detrás de él, haciendo alguna pregunta pequeña, como si todo todavía pudiera ser normal. Pero no había nadie, solo estaba él, solo estaba aquella grieta fría, solo estaba el pez dando vueltas afuera. ¿Cómo había llegado tan lejos? La pregunta le dolió más que el cansancio. Naru apoyó la frente contra la piedra y trató de respirar despacio. Entonces, entre el miedo y el silencio, recordó los colores de su hogar. Antes, el arrecife brillaba como si guardara dentro muchos amaneceres. Naru recordaba los corales anaranjados abriéndose como abanicos, los azules suaves extendiéndose por las rocas y los pequeños peces plateados pasando en grupos que cambiaban de forma con cada giro. Recordaba los túneles donde jugaba con Millie, los huecos donde Luma les decía que podían esconderse si una sombra grande cruzaba por encima, y las rutas que Raku repetía una y otra vez para que nunca se perdieran. Aquel era su arrecife, o lo había sido. Los primeros cambios llegaron despacio. Un día, Naru notó que una rama de coral que antes parecía encendida ahora tenía la punta gris. Otro día, una zona donde siempre encontraba pequeños bocados de alimento estaba vacía. Luego, el silencio empezó a quedarse en lugares donde antes había movimiento. Naru no entendió al principio. Pensó que tal vez los peces se habían ido a otra parte del arrecife. Pensó que quizá los colores cambiaban así algunas veces. Pensó muchas cosas, porque era más fácil pensar que todo seguía bien. Pero Luma miraba demasiado tiempo los corales apagados, y Raku regresaba cada día más serio de sus recorridos. Aquella mañana, Naru nadaba cerca de una formación de coral amarillo que ya no parecía tan amarilla. Millie lo seguía de cerca, intentando atrapar una burbuja pequeña que subía desde una grieta del fondo. «¡Naru! ¡Espera!», dijo ella. Él se detuvo y la miró girar sobre sí misma. Millie era más pequeña y todavía nadaba con movimientos torpes cuando se emocionaba. Sus colores eran suaves, como si el arrecife hubiera pintado sobre ella con cuidado. Naru intentó sonreírle. «No te alejes», le dijo imitando el tono de su madre. Millie abrió los ojos con exageración. «Ahora hablas como Luma». Naru iba a responder, pero vio algo entre las rocas. Un pequeño grupo de peces adultos se había reunido cerca de una zona de coral apagado. Raku estaba con ellos, Luma también. Sus voces llegaban mezcladas con el movimiento del agua.
pero Naru alcanzó a distinguir algunas palabras. «Las corrientes no están trayendo alimento suficiente», dijo Raku. Uno de los peces movió las aletas con impaciencia. «Las corrientes siempre cambian, volverán». Luma observó el coral pálido antes de responder. «No es solo una corriente, son muchas señales juntas». Naru se acercó un poco más, aunque sabía que no debía escuchar conversaciones de adultos. Mili lo siguió, curiosa. «Este arrecife ha resistido antes», dijo otro pez. «No podemos abandonar nuestro hogar por unas zonas apagadas». Raku no levantó la voz. Eso preocupó más a Naru. Cuando su padre hablaba así, tranquilo y firme, era porque ya había pensado demasiado en algo. «No son unas zonas apagadas», dijo Raku. «Ayer encontré otro jardín sin alimento, y más allá de las rocas bajas, el agua se mueve diferente. Si esperamos demasiado, la ruta segura puede dejar de ser segura». Mili se pegó al costado de Naru. «¿Nos vamos?», susurró. Naru no supo qué responder. Luma giró apenas la cabeza. Sus ojos encontraron a Naru entre las ramas del coral. No parecía enojada por verlo allí. Parecía cansada. Eso asustó a Naru más que cualquier regaño. Más tarde, cuando el grupo se dispersó, Luma los llamó con suavidad. «Vengan, pequeños». Mili nadó hacia ella primero. Naru fue detrás, mirando de reojo a Raku. Su padre estaba junto a una roca plana donde habían colocado algunas cosas útiles para el viaje. Pedazos de concha que servían para raspar alimento, fibras vegetales enrolladas y pequeñas marcas de coral que Raku usaba para recordar rutas. Naru sintió que el agua alrededor se volvía más pesada. «¿De verdad vamos a irnos?», preguntó. Raku lo miró en silencio unos instantes. «Sí». La respuesta fue corta, pero no fría. Raku no hablaba mucho cuando algo le preocupaba. Eso Naru lo sabía bien. «¿A dónde?», preguntó Mili. Luma la acercó con una aleta. «A el gran arrecife». Naru levantó la mirada. Había escuchado ese nombre muchas veces. Taru, su abuelo, vivía allí. En los relatos de la familia, el gran arrecife era un lugar inmenso, lleno de rutas, colores y refugios. Taru decía que sus corales cantaban con la luz y que sus túneles eran tantos que un pez podía tardar muchas lunas en conocerlos todos. Naru siempre había imaginado ese lugar como algo lejano, casi como un cuento, no como un destino real. «¿Taru está allí?», preguntó Mili. Luma asintió. «Sí, y si seguimos la ruta correcta, podremos llegar con él». Naru quiso sentirse emocionado. Una parte de él lo estaba. Ver a Taru, escuchar sus historias desde el lugar donde nacían, conocer un arrecife más grande que cualquier cosa que hubiera visto, pero otra parte miraba alrededor y solo veía lo que dejarían atrás. El hueco donde se escondió cuando era muy pequeño, la roca donde Raku le enseñó a reconocer la dirección de una corriente suave, el coral bajo el que Luma los cubría cuando una sombra pasaba cerca de la superficie. Todo seguía allí, y, aún así, algo se estaba perdiendo. Esa tarde, el arrecife pareció más silencioso que nunca. Mientras la familia se preparaba, algunos peces se acercaron para mirar. Unos les desearon suerte, otros no dijeron nada. Algunos murmuraban entre sí, convencidos de que Raku y Luma exageraban, de que el alimento volvería, de que ningún pez sensato abandonaba su hogar por miedo a cambios invisibles. Naru escuchó esas voces y quiso creerles. Quiso creer que al día siguiente los corales recuperarían su brillo, que las zonas vacías volverían a llenarse de peces pequeños, que Raku guardaría sus marcas de ruta y diría que todo había sido un error. Pero Luma acarició con cuidado la cabeza de Mili, y Raku miró hacia las aguas abiertas. Entonces, Naru comprendió que no habría otro día de espera. Cuando partieron, el arrecife quedó detrás como una mancha de colores cansados. Raku iba al frente, atento a la dirección del agua. Luma nadaba cerca de Mili, protegiéndola de los cambios bruscos de la corriente. Naru iba entre ellos, intentando memorizar cada forma del camino por si algún día necesitaba volver. Miró hacia atrás una vez, luego otra. En la distancia, su hogar todavía parecía hermoso. Los corales conservaban destellos de azul, naranja y verde. Pero entre esos colores había sombras pálidas, huecos sin movimiento y ramas apagadas que antes no estaban allí.
Naru sintió un nudo pequeño dentro del pecho. No sabía si los peces que se quedaban estarían bien. No sabía si el gran arrecife sería como Taru lo contaba. No sabía por qué el agua podía cambiar tanto sin avisar. «Sigue cerca», dijo Luma con suavidad. Naru volvió la cabeza hacia ella. «Sí, mamá». Mili nadó a su lado. «Cuando lleguemos, ¿Taru nos contará historias?» Naru intentó sonreír. «Seguro que sí». «¿Y habrá comida?» «Mucha», dijo él, aunque no lo sabía. Mili pareció tranquila con esa respuesta. Raku giró apenas para mirarlos. «Manténganse juntos. La ruta es larga, pero si seguimos las señales, llegaremos». Naru asintió. En ese momento todavía creía que bastaba con mantenerse cerca. Todavía creía que, si seguía a su familia, nada podía separarlo de ellos. Desde la grieta, Naru abrió los ojos. El recuerdo se deshizo como una nube de arena fina. Afuera, el extraño pez ya no golpeaba el agua con tanta fuerza, pero seguía cerca. Naru podía sentirlo. Podía imaginarlo esperando, vigilando la entrada, como una sombra inquieta en un lugar que él no comprendía. Naru tragó miedo. Había empezado siguiendo a su familia hacia el gran arrecife. Ahora estaba solo, escondido en una grieta desconocida, con el cuerpo cansado y el corazón latiendo demasiado rápido. No sabía dónde estaba Luma, no sabía dónde estaba Raku, no sabía si Mili también tendría miedo, y no sabía cómo regresar. Pero recordó la voz de su padre. «Manténganse juntos». Naru cerró los ojos con fuerza. Lo había intentado. De verdad lo había intentado. Afuera, una sombra cruzó de nuevo frente a la entrada de la grieta. Naru se quedó inmóvil. El viaje apenas había comenzado, y el océano ya parecía demasiado grande.